Saludos amigos, mi nombre es Kike Campeón. Hoy día vamos a ver un video también que he querido hacer. No me lo han pedido los suscriptores. Lo hago porque me parece, creo que nos va a aportar mucha discusión. De hecho, todo lo que yo diga, y si tú tienes que discutir algo, abajo en la caja de descripción puedes comentar. Este tema es para comentar muchísimo y para reflexionar bastante. Así que voy a tratar de hacerlo lo más objetivo posible. Voy a evitar de dar autores, voy a evitar de hablar de los videos que he visto y eso, porque hay bastante información de todo tipo, como vas a ver en el video. Sin embargo, te voy a poner acá abajo en la caja de descripción, acá ahora en la caja de descripción, no sé, YouTube está medio raro, te voy a poner algunas bibliografías para que puedas leer si te interesa realmente leer. Hay bastante, desde el punto de vista psicológico, filosófico. ¿De qué vas a hablar, Kike? Bueno, como viste en el título, voy a hablar seguir al artista aparte de seguir su obra, o es decir, el músico que es una pésima persona, ¿es merecedor de que yo escuche su música? Así que sin más, empezamos. Bueno, primero vamos a plantear lo siguiente. Yo les voy a hablar de mi experiencia personal, mi conclusión, mis estudios. Y como les dije al principio del video, si ustedes quieren leer más al respecto, si seguir o no, les estoy poniendo acá varias bibliografías para que les pueda orientar un poco y quieran investigar, porque de repente eso lo pueden ver para sus alumnos, para comentarlo con sus padres, etc. Entonces, a ver, primero el planteamiento. Cuando yo comencé a escuchar, lo primero que escuché en mi vida para dedicarme entusiastamente a la guitarra fue AC/DC. Luego admiré mucho Metallica y después Malmsteen, y después ya comencé a estudiar jazz, blues y todos otros géneros que me permitieron aprender la guitarra bien en todo sentido. Bueno, mis haters van a decir que no, pero bueno. Pero sin embargo, cuando comencé a ver la vida de estos músicos, me topé con el primer caso, el caso de Bon Scott. Bon Scott le encantaban obviamente las prostitutas, le encantaban las drogas en exceso. Antes de subir a un escenario se iba a los prostíbulos, y de los prostíbulos se metía no con una, sino con bastantes meretrices, y estaba ahí y se consumía muchísima droga. Creo, si no me equivoco, se inyectaba heroína y así. Y después de eso subía al escenario y hacía un súper espectáculo. Entonces yo me enteré de eso y dije, qué bestia, ¿no? Qué bravo, ¿no? Al principio, claro, uno decía rock and roll, ¿no? Rock and roll. Pero después me di cuenta por las letras. Había una letra que se llama, hay una canción famosísima que se llama The Jack, y que hablaba básicamente de la ladilla. Ustedes si no saben qué cosa es una ladilla, pues acá abajo voy a poner de qué se trata. Y hablaba de eso, por ejemplo. Después hablaba también de chicas que se dedicaban justamente a la prostitución, por ejemplo, ¿no? Luego comencé a investigar y yo dije, me ponía en duda, ¿no? O sea, ¿por qué esto? Obviamente más adelante AC/DC cambió esa temática, y como que se dieron cuenta de una situación muy especial, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estoy planteando esto. Luego también soy un fiel admirador de Malmsteen, hasta un momento determinado me di cuenta que era una persona extremadamente pedante, sobrado. Sobrado acá se les dice a los que todo no les gusta, que no quieren que se acerque. Antes de subir a escenario, se ponía una toalla para que nadie lo vea y nadie lo reconozca ahí en los camerinos, en los pasajes. Luego también trataba muy mal a sus fans, y así. Entonces me cuestioné, dije, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué es tan fregado, tan espeso? Y así, por ejemplo, obviamente, Hendrix hacía apología a las drogas, a los ácidos, por ejemplo, como el LSD, y así. Entonces, primero me cuestionaba, ¿no? Sí, y bueno, ya de eso, no solamente es en el rock
quiero aclarar, esto también se da en música clásica, por ejemplo. ¿Quién no sabe que Beethoven, por ejemplo, sufría de ataques de ira? Por ejemplo, él estaba en una habitación y cuando le daba ataque de ira, yo conozco mucha gente que agarra, tiraba los platos, reventaba las lunas, pateaba las cosas. De repente tú no eres uno de esos. Y por ejemplo, hay muchos, por ejemplo, como Berlioz, que consumían mucha droga, música clásica, o por ejemplo Chopin maltrataba recontra mal a sus alumnos, los maltrataba terriblemente. Entonces, drogas, sexo, ataques de ira, mal genio, malas personas. Yo dije, y sabemos de otros que son hasta pedófilos, ¿no? Y sigo al músico y también voy a seguir entonces a la música que ellos hacen. Esto también se da para el arte, pero estoy enfocándome básicamente en la música. Ese es el planteamiento. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú de repente si uno de tus máximos ídolos de la guitarra o de bandas de repente son pedófilos o de repente son hacen apología a la droga, ¿no? O de repente maltratan mal a sus fans? O que te traten a ti. Y con esto quiero cerrar el planteamiento con lo que les voy a decir. Por eso el tema de las personas. Yo tenía un alumno que me contó una incidencia que pasó con una banda de hard rock metal muy famosa. Creo que es la banda más famosa de Latinoamérica. Y había un meet and greet, ¿no? Y obviamente pagó, obviamente, para el meet and greet. Que es el meet and greet. Es un momento muy especial para todos los fans que pagan una entrada para ver el concierto, pero también reunirse con los músicos. Entonces, ahí estaba obviamente uno de los guitarristas, uno de los guitarristas top de Sudamérica. Y la parte donde estaban los músicos, estaba muy cerca al baño. Y cerca al baño estaban las personas que habían pagado el meet and greet para que se firmen y se tomen fotos con los de la banda. Pues resulta que estaba tan pegado el muro, era un toldo, una tela, pero que oscura, que no se veía. Estaba tan pegado la parte de la gente que estaba en el meet and greet con donde estaban los músicos, que el guitarrista agarró y dijo: yo no voy a hacer ningún meet and greet, que se vayan al carajo. No me importa. No, pero mira, ellos han pagado y eso estaba en el contrato. No me importa, no me interesa esa gente. Imagínense. Y ahí estaba el fanático, mi alumno, escuchando lo que decía su ídolo de la guitarra. Ni más quiso saber de esta banda, pero sí obviamente le gustaban las canciones. Me dijo que reconocía que las canciones sí les gustaban, pero ya no quería saber nada de este guitarrista. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Te sentirías bien? O si lo hacen eso a tu novia, a tu novio, ¿te gustaría? Pues vamos a hablar hoy día de eso. Entonces, el grueso del caso es el siguiente. Si yo sé que esta canción, o estas canciones, o este álbum está hecho por este tipo de personas, ¿tendría la misma objetividad sabiendo de cómo son ellos? O sabiendo cómo son ellos, ¿sigo escuchando esta música? De hecho que hay muchos puntos de vista y de esto hay bastantes videos. También se los estoy colocando acá en la descripción. Sobre todo el video de Alvin, que lo plantea muy bien con referencias y todo. Se los recomiendo. Pero mi opinión, y aparte de mis estudios de filosofía, de psicología, mi carrera de músico, soy docente hace más de 28 años, me gusta la lectura, pertenezco a una orden. Entonces, a ver, primero lo primero. Vamos a ver qué es obviamente la esencia de la música. La esencia de la música se toma básicamente de las emociones que son provocadas, emociones o sentimientos que son provocadas no de cualquier cosa, sino de la dimensión humana, ¿ok? La dimensión humana comprende muchos aspectos, un aspecto físico, un aspecto energético, un aspecto emocional, un aspecto mental, pero también un aspecto espiritual. Entonces, todos, seamos creyentes o no,
o vamos a decir, si no eres creyente, pero obviamente no conoces no consideras un tema, vamos a decir, espiritual, pero sí un mental por lo menos, entonces está constituido por todo eso. Y el músico lo que hace es coger esas experiencias que ha tenido, esas emociones de ese mundo, de ese universo humano para crear canciones. Ahora, de ese universo para crear canciones existen materias primas. Materias primas como por ejemplo el amor, por ejemplo, la belleza y eso. Pero tú, a ver, ya, no me quiero saltar de eso. De eso coge el músico. No es que el músico sea, la música sea de él, los elementos profundos, muy al fondo, el origen, la semilla, está justamente de eso. Están teñidas por las emociones, por las pasiones, por el temperamento, por muchas cosas del ser humano, por muchas cosas del músico, sus experiencias, su temperamento, sus pasiones y todo eso. Eso que de repente él puede sentir, como por ejemplo, vamos a decir un caso, por ejemplo, el caso de Malmsteen, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los casos que más conozco acerca de su vida, ¿no? Para borracho y es un maltratador de personas. Pero sin embargo, si ustedes escuchan, por ejemplo, una canción que se llama Say of Love, por ejemplo, que habla justamente de eso, de que algo lo salva y que es a través del amor, ¿entiendes? Entonces, pero tú hablas con Malmsteen y te trata recontra mal, te dicen, tú no vales nada, no te quiere firmar la guitarra y te trata mal. La obra es de él, está teñida con sus emociones, con sus sentimientos, pero en el fondo hay algo que se llama sentimiento, que ha extraído y lo ha teñido de emociones. Entonces, desde un punto de vista material concreto, no lo seguiría. Desde un punto de vista de la sociedad moderna, no. Porque yo no estoy viendo la profundidad del tema, estoy viendo solamente la superficie. Inculcando que la música es de él. La música no es de nadie. Yo puedo seguir sin ningún problema ese tema que quizás está teñido de sus emociones, pero yo le voy a dar un contexto diferente porque yo tengo otra apreciación de eso. Vamos con otro ejemplo. Hay canciones que duran un año. Por ejemplo, canciones que hablan de puro sexo explícito, directo, ¿ok? Ni loco voy a ser yo para poder apreciar porque ni siquiera tiene estética. ¿Me explico? Entonces, no voy a consumir eso y el otro. Pero hay canciones que, por ejemplo, canciones bellísimas como por ejemplo de Beethoven. Y como le decía, Beethoven era ¿cómo se llama? Una persona explosiva, que un ataque de ira y que ustedes conocen de repente personas que rompen platos y se bloquean y hacen un montón de destrozos en el lugar porque simplemente se molestaron. Entonces eso no quita el hecho de que yo pueda apreciar esa música, porque esa música, si bien Beethoven fue el que canalizó toda esa materia prima basada en la naturaleza, en todo ese mundo humano que nosotros vivimos en la actualidad, lo canalizó. Y yo puedo apreciar esa obra sin necesidad de entender al músico. ¿Me explico? Entonces, hay arte y hay arte. Y entonces, para eso quiero dedicarme un momento chiquitito, muy pequeño. Decirles, ¿la música que tú sigues es trascendente o no? ¿Perdura a través del tiempo o no? Si perdura a través del tiempo, hay una clave que encontró el músico, de acuerdo a su personalidad o lo que ustedes quieran, que él pudo a través de su personalidad sacarlo y mostrarlo a la humanidad, ¿ok? Entonces, esa música ya no es de él, es de la humanidad. Esa música que trasciende, que que las vives en cualquier momento histórico y que ha permanecido durante siglos y siglos, queda, porque eso trascendió al músico. Pero si hay músicas, por ejemplo, que no trascienden, que hablan de sexo, que automáticamente tú te das cuenta que solamente te excita a nivel emocional, rítmico, y que no perdura y que de aquí a un tiempo te hace solamente recordar tus épocas, vamos a decir, donde te emborrachabas y te drogabas, ya, eso quedó ahí. Pero hay otras músicas que no, que se estiman, que se proyectan a ser músicas trascendentes. Y ya no estoy hablando solamente de la música clásica, sino también del rock, del jazz, del blues, hasta inclusive del pop.
Entonces, por lo tanto, va a depender mucho de tu condición crítica, de tu condición analítica, de tu condición racional. Y por último voy a ver si aquellas personas son espirituales. Va a estar asociada a lo que tú entiendas como espiritualidad, que tú entiendas como que esto no es creación de nosotros, es algo que ha nacido de algo en algún momento y que va transmitiéndose en el arte, en la ciencia, en la política, en la religión, etcétera, etcétera. Entonces, voy a escuchar las canciones de este artista que es así, asá, o simplemente no me importa o me importa. Yo les digo, va a depender mucho del contexto. Va a depender mucho de tu apreciación acerca de este punto. Por eso te decía hace un momento, acá abajo en la caja de comentarios, explícame a ver cuáles son tus razones. Lo que yo creo es lo siguiente. Sí, debe haber alguna, vamos a decir, algunos parámetros. Si la música es buena, si no es buena realmente. Si cumple con algo especial, si perdura a través del tiempo y si varias generaciones consideran que efectivamente es buena la canción. ¿Por qué? Porque ahí es que el artista dejó ser artista, no fue él que creó la canción, sino que a través de su personalidad se pudo mostrar arte. ¿Me explico? Si no, obviamente, pues toda la música que es supuestamente espiritual sería buena, y no es así. No es así, porque hay mucha música espiritual que está... que el arte es una clave para abrir puertas. Y los músicos estos que han podido hacer canciones trascendentes abrieron una llave muy importante que te conecta directamente con algo. Eso sí, ya ahí quiero hablar, las experiencias muchas veces están teñidas en el fondo también de grandes enseñanzas. Y que como una de mis canciones favoritas, y con esto termino, una de mis canciones favoritas es Cada rosa tiene su espina, de Poison. Obviamente la letra coincide con las experiencias de este cantante, de esta banda, pero según lo que yo siento de esa canción es otra cosa. Lo considero como una enseñanza, ¿me explico? Y que a la vez me agrada mi aspecto emocional, ¿ok? Que se conecta seguro no como vivió los Poison, sino en el fondo, lo trascendente, lo que quiere decir cada rosa tiene su espina. ¿Me explico? Mi nombre es Kike Dompian, ojalá te haya gustado el video. Nos vemos, porque el video estaba muy largo.